7:07, amanecemos con la expedición de un decreto, el decreto 0858 de 2025, con el que el gobierno señala que reorganiza el modelo de prestación de servicios de salud, transformando las EPS en gestoras de salud y vida y los hospitales o clínicas en centros de atención primaria CAPS. En la práctica, de acuerdo con diferentes sectores, esta sería la reforma a la salud vía decreto. Decreto que, repito, firman el presidente Gustavo Petro y el ministro de Salud Guillermo Alfonso Jaramillo. La presidenta de ASEMI, que es la Asociación de las EPS del Régimen Contributivo, es Ana María Vesga. Doctora Vesga, buenos días. Hola, buenos días, Ricardo, para ti, para toda la mesa y los oyentes. ¿Ya tuvo posibilidad de leer el decreto que se conoció anoche, el 0858? Sí, señor, por supuesto. ¿Y cuál es su opinión? ¿Esta es la reforma a la salud por la puerta de atrás, vía decreto? En buena parte sí. Habíamos advertido cuando salió a consulta pública en el mes de marzo, abril, que muchos de los cambios que estaban introducidos allí modificaban primero lo que está previsto en la ley, con una advertencia de ilegalidad y de inconstitucionalidad en primer lugar, pero que esencialmente pues lo que hacía era recomponer el modelo de aseguramiento como lo conocemos hoy. Se le están quitando funciones a las EPS, se están asignando nuevas funciones a las entidades territoriales, se está cambiando la forma en la que se financia el sistema de salud, se está cambiando la forma en la que los ciudadanos se acercan al sistema, ya no por la vía de la afiliación a la EPS, sino de adscripción al centro de atención primaria. Buena parte de los temas que están en la reforma son lo que traen hoy este decreto, que repito, pues tiene grandes problemas de legalidad y de inconstitucionalidad. Sí, ya voy a la sustancia del decreto, doctora Vesga, pero quiero que nos explique, por favor, eso que usted nos dice. Los visos de ilegalidad y de inconstitucionalidad de este decreto. ¿Cuál es la argumentación para que, en concepto de ustedes, esto eventualmente esté en contra de las normas? Bueno, pues un principio esencial, lo que se hace por ley se cambia por ley. Y el ordenamiento jurídico colombiano para el sistema de salud pues tiene un marco legal que le otorgó a través de la ley 100, de la ley 1438 y posteriores que lo han ido adicionando, modificando unas funciones a las EPS, y las EPS cumplen los roles de agencia para los afiliados. Eso significa que son quienes los afilian, que son quienes conforman y contratan las redes de prestación y de atención, que hacen un rol tan importante como la referencia y la contrarreferencia de los usuarios a través de esa red, que reciben la unidad de pago por capitación y la administran en esa gestión de riesgo financiero. Todo eso son los roles de las EPS que, repito, están por ley. Y lo que estamos viendo acá, pues es que un decreto, es decir, con rango inferior, no tiene la capacidad de modificar la ley, pues está quitándole algunas de esas funciones, asignándolas a las entidades territoriales, asignándolas a los centros de atención primaria, con lo cual, insisto, se cambia el modelo de aseguramiento como lo conocemos hoy. Claro, ¿las EPS cómo quedan en este decreto, doctora Vesga? Pues desprovistas de herramientas esenciales para atender a su población, más desfinanciado el sistema, en tanto todo este modelo se va a financiar con cargo a los mismos recursos del aseguramiento que sabemos hoy son insuficientes. Entonces, sin herramientas y con menos plata. Sí, pero doctora Vesga, esto ya está firmado por el presidente de la República y el ministro de Salud. ¿Qué van a hacer entonces las EPS? Pues no solo las EPS, creo que hay una acción desde que salió el decreto en consulta. Hubo muchas voces desde aseguradores, prestadores, proveedores, pacientes. Pues tenemos claro que si un decreto viola la ley, pues hay unos mecanismos para ejercer acciones por ilegalidad, por inconstitucionalidad, y será seguramente ese el escenario que continúa. Y seguramente van entonces a demandar el decreto, pero mientras eso ocurre, doctora Vesga, ¿qué va a pasar hoy con los pacientes y con las clínicas? ¿Seguirían operando mientras se resuelve esa otra instancia con el decreto? Sí, desde luego, no. El decreto tiene unos plazos, unas transiciones de adecuación, en unos casos de 3 meses, en otros casos hasta 1 año. Pero lo que hay que decir es que este decreto
no resuelve los problemas, o sea, los serios problemas de atención que tienen hoy los pacientes, pues de ninguna manera están siendo atendidos con esta nueva disposición, y sí, hay que asegurar y buscar los mecanismos legales para defender, repito, lo que está en la ley. Más allá de que no los resuelve, ¿los agrava, doctora Vesga? Pues sigue generando, Paola, la enorme incertidumbre entre los actores, que es lo que en buena parte tiene al sistema sumido hoy en la crisis que hay. Es decir, hay un riesgo de inestabilidad jurídica que ha estado presente en toda esta conversación, de transformación profunda de lo que hacen los actores. Entonces, pues desde luego eso en nada contribuye, y por el contrario, yo sí creo que pues hace más crítica la atención para los usuarios. Sí, el gobierno insiste en que este es un modelo que debe ser preventivo, predictivo y resolutivo en materia de salud. ¿El decreto sí avanza en esas materias, doctora Vesga? Bueno, el gobierno ha hablado, fíjense ustedes, del inicio de la importancia de desplegar esa mayor acción en ese nivel, con lo cual yo creo que todo el mundo coincide, y además no se lo inventó este gobierno. Todos los modelos de salud han tenido un fuerte énfasis en la prevención. Eso no es un invento nuevo. Lo que pasa es que tenemos una población enferma a la que hay que seguir atendiendo y para quien los recursos hoy no alcanzan. Entonces, usted puede hacerle énfasis y fortalecer el nivel primario, pero no puede abandonar la atención de los enfermos. Y esa ha sido en buena parte la discusión sobre la reforma y lo que termina sucediendo hoy con este decreto. Un énfasis en el nivel primario, unos equipos básicos de salud que ya sabemos, lo dijo recientemente la Contraloría, se han girado un montón de recursos y no hay realmente trazabilidad sobre lo que se está haciendo en los territorios. Entonces, sí, hay un interés de llegar a los territorios con este modelo, pero repito, se está haciendo a costa de la atención de los enfermos. Doctora Vesga, si ya se firmó este decreto, ¿para qué entonces seguir con el trámite de la reforma a la salud en el Congreso de la República? ¿Tiene usted alguna explicación al hecho de que ya está el decreto, pero de todas maneras, solo ayer el propio gobierno decía que tenía buenos ojos, que veía con buenos ojos el trámite de lo que falta de la reforma a la salud 2.0? Pues déjeme decirlo de esta manera, yo creo que la reforma en la salud ya está en buena parte instrumentada por esta vía reglamentaria, repito, de forma ilegal. La reforma sería el puntillazo final, entre otras, para terminar haciendo el cambio esencial de transformación de EPS a gestoras. Pero si usted me pregunta hoy, pues muchos de los roles que tenían como aseguradoras las EPS en este modelo, pues ya han sido transformados por la vía del decreto. Claro. ¿Cómo queda el papel de la ADRES como único pagador del sistema frente a lo que hoy está ocurriendo, doctora Vesga? Porque eso lo había venido implementando el gobierno a través de lo que significaba la intervención de un número importante de EPS. ¿Cómo queda el papel de la ADRES con el decreto 0858? Bueno, no, la ADRES continúa siendo, como usted bien lo dice, el pagador. Cada día lo está haciendo más. Yo creo que 6, 7 pesos de cada 10 que gira el sistema ya se están haciendo a través del mecanismo de giro directo, con lo cual además nosotros no hemos tenido discusión. Es decir, si eso funciona bien y la entidad está preparada para hacer todos los giros del sistema, pues no tiene problema. La transformación esencial, pero más que contenida en este decreto, está más bien en la reforma, es en otros roles para la ADRES que sí pues cambian su misionalidad. Es decir, una ADRES que contrata, una ADRES que paga, una ADRES que audita, una ADRES que sirve de casi que de entidad de financiamiento al sistema. Es decir, tiene un montón de funciones sobre las cuales nosotros hemos dicho pues desvirtúan su rol y generan enormes riesgos también para la gobernanza del sistema. ¿Quién asume? Perdóneme que yo le pregunte sobre el decreto, pero me gustaría entenderlo. Estoy buscando al ministro de Salud, Guillermo Alfonso Jaramillo, para que nos explique los alcances de este decreto. Hasta ahora no tenemos una respuesta afirmativa y por eso, doctora Vesga, usted que ya hizo la tarea y leyó el decreto, le pregunto sobre el punto sobre la referencia y la contrarreferencia. ¿Dice el decreto quién lo asume? ¿Hay cambios frente a esto, por ejemplo?
Digamos, un concierto entre la entidad territorial y lo que se llaman, las EPS y los CRUE, que son los centros de reacción, de respuesta, y ese es un rol, por ejemplo, muy importante, porque finalmente es el que mueve al usuario. Entonces, esa es una operación muy sofisticada, minuto a minuto, en donde pues ya lo que nos dice el decreto es que entrarán los entes territoriales también a participar de esa función. Hay otro elemento clave en el sistema de salud, doctora Vesga, y es el riesgo. Aquí hay alguien que debe asumir el riesgo, que debe ser quien responda ante los pacientes, quien responda ante todo el sistema. Ese rol lo asumían las EPS. En este modelo, según el decreto, ¿quién lo asume? No, fíjese que paradójicamente, y ha sido una de las discusiones que hemos tenido con la reforma a la salud, la EPS sigue siendo responsable del usuario, pero no tiene herramientas para hacerlo. Entonces, al final, sigue asumiendo esa responsabilidad, pero no tiene cómo cumplir con ese rol de punta a punta. Y eso es un concepto muy importante porque para quienes son detractores de lo que hacen las EPS, realmente la función importante y esencial es acompañar a ese usuario desde el inicio de la entrada al sistema hasta la salida del sistema. Entonces, ahí hay una labor que se llama una labor de agencia que es esencial, que usted necesita poder tener injerencia en todos los momentos. Y le pongo un ejemplo. Lo que dice este decreto es que la conformación de las redes, que es esencial, saber con quién voy a atender, cuál es la oferta que voy a poner al servicio de mis afiliados, asegurar que sea suficiente, que sea de calidad, que esté ubicada, digamos, territorialmente de forma adecuada para mi población, pues en este escenario pasa a ser competencia de la entidad territorial. Pasa a ser competencia de la entidad territorial. ¿Hay algún control para ese rol protagónico que se les da a los mandatarios locales, doctora Vesga, en este decreto para el manejo del sistema de salud? ¿Quiere decir alcaldes y gobernadores? Pues no vemos nada distinto de lo que es el rol de inspección, vigilancia y control que actúa desde la Superintendencia Nacional de Salud. O sea, parecería también que hay que mirar esto, cómo se habla respecto a las competencias territoriales y de esos controles, porque no es muy distinto de lo que hay hoy, pero usted bien lo dice, las funciones las están asumiendo otros, entonces estamos seguros de que hay controles sobre esa actuación. Sí, a través de este decreto, doctora Vesga, ¿qué va a pasar con las acciones judiciales, en particular con las tutelas? Los jueces le dan órdenes a las EPS para que cumplan con la atención, con la entrega de medicamentos o con los tratamientos para los pacientes. ¿Esas tutelas deben seguir siendo dirigidas a las EPS o cambiaría quién es el responsable en este caso de la atención de los pacientes, teniendo en cuenta que básicamente lo que estamos viendo es la estatización plena del sistema de salud en Colombia? Pues esa es una muy buena pregunta. Uno pensaría que el agente sigue siendo la EPS, pero como hablamos de que hay muchos de esos roles frente al usuario que ya no cumple la EPS, entonces la pregunta será, bueno, y si esto sucedió frente a un CAP o frente a una red conformada que no cumplió, conformada por la entidad territorial, entonces también podría él ser sujeto pasivo de la acción de tutela. Pues esa es una buena pregunta, habrá que ver, pero evidentemente lo que estamos viendo acá es que se rompe ese principio de la agencia que supone la integralidad de la atención al usuario. Sí, pero digamos como se reinventa toda la rueda, doctora Vesga, y queda sin herramientas, como dice usted, la CPS para poder hacer toda la gestión integral del riesgo, y por lo tanto se les quita buena parte de la labor y de la tarea. ¿Va a haber esto, va a terminar esto, o podría llegar a terminar en un valor mayor de las tarifas de las pólizas, en unos copagos mayores, en unas cuotas moderadores también mayores? Es decir, ¿cómo van a ajustar las EPS, que en última son unas aseguradoras, estos cambios por este decreto, que otra vez más pues puede que viole la ley, pero de momento es un decreto que comienza a aplicar? Doctora Vesga.
Pues no, Paola, el financiamiento, el establecimiento o sea, el valor de la UPC, ya sabemos que es una competencia en el ministerio. Igualmente las cuotas moderadoras, copagos, digamos, ahí no tienen las EPS potestad para incrementar tarifas, ni mucho menos. Lo que sí hay un riesgo, evidentemente, es que lo que dice este decreto es que todo este modelo preventivo, predictivo de salud se financia con los mismos recursos del aseguramiento que sabemos que hoy son insuficientes. La discusión de fondo que está en la Corte Constitucional es: el Estado colombiano no ha asegurado en los últimos años que esa unidad de pago por capitación sea suficiente para pagar la atención de todos los colombianos. Tenemos una siniestralidad superior al 110%, dicho también por la Corte, por la misma Contraloría. Entonces, y este decreto lo que nos dice es: y de esa misma plata insuficiente se va a financiar todo este modelo que tiene una transición, pero que desde luego va a costar. Entonces, al final, pues es con la misma plata hacer más, a riesgo, repito, de no solamente no cumplir los objetivos de ese modelo preventivo que tanto anhela el gobierno, sino de desatender a los enfermos. Claro, doctora Vesga, toca el decreto 0858 lo relacionado con las deudas, con el pasivo que tiene el Estado con las EPS y todo lo que está pasando hoy con la crisis financiera del sistema de salud. No, para nada. Este es un decreto que se refiere exclusivamente al modelo de atención y no trata. Mire, ese capítulo. Me están haciendo muchas preguntas los oyentes porque no saben cómo va a entrar a funcionar esto. ¿Qué dice, por ejemplo, de los CAPS? ¿Qué cambia hoy frente a la atención en salud de una persona que se siente mal? No hablemos de un modelo preventivo o de unas citas preventivas, sino de un caso real de una persona que se siente enferma y que debe ir a buscar atención en salud. ¿Cómo cambia eso a la luz de este decreto? Bueno, no, lo que nos dice esencialmente es que en el nivel primario las instituciones prestadoras de salud públicas, privadas y mixtas tienen que ir organizándose funcionalmente en centros de atención primaria. Para eso se establece un plazo y dice también este decreto que pues en los próximos 3 meses, creo, si no me falla la memoria, el ministerio tiene que reglamentar cómo serán esos CAPS, la tipología, y a partir de ahí pues funcionará lo que conocemos como la adscripción, que es esencialmente atenderse, adscribirse a un centro de atención primaria, pero pues hay que esperar también cómo viene esa reglamentación posterior de parte del ministerio. Son las 7:24, es Ana María Vesga, la presidenta de ASEMI con nosotros. Doctora Vesga, quiero hacerle una última pregunta sobre un concepto que yo planteaba hace algunos minutos y quiero su opinión, si está de acuerdo o no, si usted desde lo técnico tiene una lectura similar. ¿Este decreto confirma la plena estatización del servicio de salud en Colombia? Transforma esencialmente el modelo de aseguramiento con la gestión activa de los privados que son hoy las EPS, al quitarle buena parte de sus funciones esenciales y, repito, al asignarlas a las entidades territoriales, avanzamos definitivamente hacia un modelo mucho más público, sin duda. ¿En qué porcentaje hoy con este decreto aproximadamente sería público el sistema de salud? Sé que es difícil tasarlo, pero ¿qué quedaría de los privados? ¿Qué les quedaría a los privados hoy? Bueno, pues pongámoslo yo creo que no es posible responderlo así, pero pensémoslo más bien en hoy el Estado controla 30 millones de personas en EPS intervenidas y en los 20 restantes, las EPS que hoy atienden a esa población van a tener disminución en sus roles y en sus funciones. Entonces, pues infirámoslo de ahí. Es decir, yo creo que es un sistema en donde esencialmente el Estado tiene control sobre la operación. Doctora Ana María Vesga, muchas gracias. Muchas gracias a ustedes. Buen día. Estás escuchando Blue Radio.